buenos días a los asistentes, gracias por estar al otro lado, a miles de kilómetros. Y tratando de ajustarme a los tiempos, pero en cualquier caso 2 puntualizaciones previas. A mi lado debería estar sentado el profesor Ruiz San Román, pero tendrán ustedes la ocasión y la suerte de tenerle allí mañana para la clausura de este simposio. Y una segunda puntualización: esta ponencia parte de un trabajo previo realizado por el propio profesor Ruiz San Román, por la profesora María Dolores Cáceres y por mí. Y como ven en este título de esta ponencia, se están modificando los hábitos de consumo audiovisual. Pretendemos plantear aquí o dejar una reflexión abierta. Vamos a ver en qué términos. Pasaría a la segunda diapositiva. Bien, aunque quizá en un contexto como el actual, en un simposio como este contexto que yo les presento aquí prácticamente sobraría, pero quizá recordar si hace falta que estamos en un proceso de enorme transformación tecnológica, un desarrollo vertiginoso de la red que nos permite, entre otras cosas, una conexión interactiva como la que estamos teniendo ahora mismo. Desde luego, búsquedas de información, de trabajo, relaciones sociales, y también modifica nuestro acceso a los medios de comunicación. La digitalización de las señales permite una multiplicidad de contenidos y en una multiplicidad de pantallas, televisión online, televisión digital terrestre, y en definitiva llegamos a una redefinición de patrones de uso y de consumo de los medios. Tenemos que reajustarnos, adaptarnos a las nuevas tecnologías y veremos en qué casos estamos cambiando también nuestros hábitos, nuestro consumo de medios audiovisuales. Pasaría a la tercera diapositiva. Cuando abordábamos este trabajo nos surgía una cuestión previa, y es si está el consumo tradicional de televisión en decadencia. Como se puede adivinar, no sé si mucho, no sé la calidad de la imagen, si esa televisión está en ese basurero, si con todos estos cambios, o cuál es el calado de estos cambios a los que estamos haciendo referencia, de esta revolución tecnológica, y si realmente estamos en la era de la post-televisión. Post-televisión en el sentido de que se esté sustituyendo un medio de comunicación por otro, que se estén sustituyendo o se estén trasladando los hábitos de comunicación audiovisual. Bien, pasaría a la cuarta diapositiva. Nuestro objetivo con este trabajo sería profundizar en esta relación entre Internet y televisión. Buscábamos como objetivos generales ver si hay interferencias entre las dos tecnologías, entre Internet y la televisión, si existen puntos de encuentro entre ellos y cuáles son, y sobre todo si son medios complementarios o alternativos. La metodología que hemos seguido, una metodología sencilla en el sentido de que, por una parte, hemos accedido a análisis de fuentes secundarias, diversas fuentes, centradas sobre todo en el caso español, y complementado todo ello con una encuesta de elaboración propia realizada por el grupo de investigación SOC Media, y de la que rescatamos algunas de las preguntas que se referían precisamente a esto: a qué hacen los jóvenes o qué consumen los jóvenes en cuanto a contenidos de televisión en el medio, en Internet, en el ordenador. Este estudio no es representativo de toda la juventud española. Es verdad que estaba restringido a universitarios de las universidades madrileñas, pero a pesar de no tener esta ambición de ser representativos de toda la población o de toda la juventud, sí que nos interesaba por lo menos conocer cuáles eran las tendencias generales en este sentido. El universo población de estudio son evidentemente los jóvenes entre 18 y 24 años. ¿Por qué? Bueno, pues en terminología de Prensky, porque son desde luego nativos digitales, es decir, individuos con una alta alfabetización digital, muy competentes en el uso de las nuevas tecnologías, entre otras cosas porque han nacido casi todos ellos después de que la tecnología se haya introducido, y por tanto la utilizan de una forma habitual en su vida cotidiana. Además, entendemos que se les supone una mayor celeridad en la incorporación de nuevas prácticas audiovisuales, y también, ¿por qué no?, mayor diversidad y creatividad en ellas. Y por tanto, entendíamos que esa era la población de estudio, el objeto, el sector de la población más interesante
para estudiar precisamente si se están produciendo estos cambios a nivel de consumo de hábitos audiovisuales. Bien, pasaría a la quinta diapositiva. ¿Cuáles eran las ideas de partida? ¿Cuáles eran nuestras hipótesis generales? Bueno, pues una primera hipótesis es que, desde nuestro punto de vista, si bien es cierto que hay una convergencia entre Internet y televisión, esta convergencia no llevaría necesariamente aparejados nuevos usos en la web 2.0 por parte de los jóvenes. Es decir, trataríamos de contestar a una pregunta, y es que en este contexto de cambio, si realmente se están realizando prácticas cualitativamente diferenciales en estas prácticas de consumo audiovisual, o realmente a lo que estamos asistiendo es a las mismas, en esencia estamos asistiendo a las mismas prácticas pero en diferente pantalla. Y una segunda hipótesis o idea de partida sería aquella en la que nosotros entendemos que más bien lo que se hace o lo que se está haciendo es un uso complementario de Internet y la televisión más que un uso alternativo. Es decir, nos preguntamos si Internet, el ordenador, va a desplazar totalmente a la televisión o realmente en el consumo audiovisual lo que se está haciendo es complementar ambos medios. Bueno, pues trabajando esa primera idea, esa primera hipótesis, pasaría a la sexta diapositiva. Evidentemente se está produciendo entre Internet y la televisión una convergencia inevitable. Numerosos estudios señalan que la penetración de Internet, la profesora Cáceres señalaba hace un momento esos datos de penetración de Internet en España. Para muchos autores esta penetración de Internet no está provocando o no está afectando al consumo de televisión, sino lo que se está produciendo precisamente, y como ven en esa diapositiva, es una relación simbiótica. Se están estableciendo sinergias, cooperaciones, incluso un aprovechamiento mutuo de ambas tecnologías o de ambos medios. Prueba de ello es que la televisión está presente en la red, está presente a través de esa televisión en línea. Gracias a la banda ancha, a la fibra óptica, ya es posible disfrutar de contenidos de televisión en Internet en tiempo real y con una muy buena calidad de imagen. Evidentemente está presente en las webs de las cadenas televisivas. Como cualquier empresa, necesitan visibilidad pública. Todo lo que no esté, antes se decía en los medios, pero quizá ahora todo lo que no esté en Internet no es o no existe prácticamente. Y en este sentido ese posicionamiento de marca permite a las cadenas dar información sobre su parrilla, sobre los contenidos, sobre los concursos, etc. Y en una tercera vía, una posibilidad de participación más activa a través de foros, a través de blogs, en definitiva interactuar con el público, con la audiencia, con los espectadores, con los telespectadores, y empieza a surgir incluso una figura, ya no solo en los medios, sino también en otras empresas, que es la del community manager, es decir, aquella persona que gestiona las relaciones de la empresa, en este caso de la cadena audiovisual, con los usuarios, en este caso con los receptores. Y desde luego se da el proceso o el camino contrario. Internet está presente en la televisión, en España son habituales aquellos programas que seleccionan vídeos de la red para complementar sus contenidos, para hacerse eco de contenidos llamativos, etcétera. En el archiconocido portal de Internet YouTube, bueno, pues es una de las fuentes habituales de todos estos programas. Pasaría a la séptima diapositiva. Dentro de esta convergencia inevitable es evidente, o estamos ante esta convergencia de medios, y esto de alguna forma cuestionaría el concepto tradicional de audiencia. Pasamos de una audiencia monomedio a una audiencia multimedia, pero desde nuestro punto de vista y con el estudio que hemos realizado de fuentes secundarias y con algunos datos de elaboración propia, consideramos que no parece cambiar mucho los contenidos que se están ofreciendo en uno y otro medio. En definitiva, podríamos estar asistiendo a que lo que se traslada son los contenidos, cambia la pantalla, pero hay una escasa renovación creativa de contenidos. Es decir, hay escasos contenidos diseñados específicamente para cada uno de los medios. En este caso, para la pantalla de Internet, podría ser para la pantalla del móvil, etc.
Es verdad que se están dando una mayor diversidad de posibilidades en este contexto multimedia, se amplían lo que el usuario, lo que el receptor puede hacer. Como decíamos antes, hay una mayor posibilidad de oferta de participación a través de foros, a través de blogs. En definitiva, se está tratando de incentivar la participación de la audiencia, hay una interactuación entre los propios receptores, también entre los receptores y los responsables de los medios de comunicación, y quizá un elemento diferencial es que se está promoviendo, evidentemente vivimos en un mundo de interactuación, de comunicación constante, y se demanda también esta conectividad ininterrumpida, es decir, que los contenidos estén disponibles universalmente, que estén disponibles las 24 horas, los 365 días del año, y que estén además disponibles en cualquier formato. Quizá y luego lo matizaremos o lo profundizaremos, es uno de los aspectos diferenciales o interesantes que habría que reseñar. Pasaría a la octava diapositiva. Bueno, ¿y qué hacen los jóvenes que nosotros hemos analizado en las nuevas pantallas, es decir, en la pantalla de internet, en la pantalla del móvil? ¿Y cuáles son los usos que le están dando? Aquí está el título, nuevas pantallas, viejos usos, y ahora explicaré por qué. Bueno, pues los datos nos llevan precisamente a eso. El objetivo sigue siendo básicamente el mismo, es decir, el entretenimiento. Los porcentajes, la mayor parte de los jóvenes ve en internet series, películas, programas de entretenimiento, accede a noticias e información, y prácticamente, y comparándolos con los datos de lo que ven en la pantalla tradicional de la televisión, los contenidos no varían, son prácticamente los mismos. Quizá lo interesante es destacar eso, que independientemente de la pantalla, lo que se está buscando es el entretenimiento. Da igual que sea en el ordenador, da igual que sea la pantalla del móvil o da igual que sea la televisión tradicional. Pasaría a la novena diapositiva. Y por tanto, desde nuestro punto de vista, en general, lo que se observan son pocas prácticas diferenciales. Los jóvenes estudiados, analizados por nosotros en este trabajo, en esta colaboración, tienen escasas referencias a actividades cualitativamente distintas. Es decir, por ejemplo, señalan muy minoritariamente que participan en elaboración de contenidos, en foros. Ahora mismo hay la posibilidad incluso de interactuar con los responsables, con los guionistas, con los productores de las series de televisión, y puede haber esa posibilidad, pero por lo menos en los jóvenes que nosotros hemos analizado todavía es un uso muy minoritario. Y quizá esto es llamativo, porque precisamente lo que esperábamos o lo que buscábamos o pensábamos que íbamos a encontrar es que precisamente en este grupo de población, que son nativos digitales, que tienen acceso a la tecnología, pero se valora igualmente, de una manera importante, la pasividad, es decir, cubrir los ratos de ocio cómodamente. Como se ve ahí, pues bueno, está sentado delante del televisor en un cómodo sofá, el sillón bol, y ese sería el uso habitual que se le está dando a los contenidos audiovisuales. Bueno, y con respecto, pasaría a la siguiente, a la décima diapositiva, con respecto a la segunda hipótesis o segunda idea de partida que planteábamos: Internet y televisión, alternativa o complementariedad. Bueno, pues ¿qué entendemos por alternativa? ¿Qué entendemos por complementariedad? Un uso alternativo sería aquel en el que un medio excluye la utilización del otro. Hablaríamos de pantalla del ordenador o televisión convencional. Si ponemos un ejemplo sencillo, nos situamos ante la retransmisión de un partido de fútbol, sería ver el partido de fútbol o en la pantalla convencional o a través de internet. ¿Cuál sería el uso complementario? Bueno, pues ambas pantallas se utilizan para el mismo contenido audiovisual, es decir, internet y la televisión. Estaríamos ante ese uso complementario, siguiendo con el ejemplo anterior, estaríamos viendo el partido de fútbol en el televisor convencional, la imagen del televisor convencional, pero a la vez estaríamos utilizando internet para rescatar estadísticas de los jugadores, de los equipos, de otros enfrentamientos, etcétera, etcétera.
11ª diapositiva, la número 11. Bueno, pues una revisión de la bibliografía nos habla de un cierto efecto desplazamiento. Es decir, el tiempo dedicado a Internet podría estarle reduciendo o restando tiempo al que le dedicamos o al que le dedican los jóvenes a la televisión. Y esto, a través de diferentes estudios, se observa que existe una percepción subjetiva, es decir, los jóvenes perciben, cuando se les pregunta expresamente, a qué actividades les resta tiempo el uso de Internet. Bueno, pues entre otras, y mayoritariamente, a la televisión. Esto es evidente o es lógico porque cuando aparece una nueva tecnología se modifican los hábitos y costumbres. Análogamente a lo que ocurría o lo que está ocurriendo ahora en los últimos años con la introducción de Internet, es lo que ocurrió a mediados del siglo XX con la introducción de la televisión. Es decir, a través de encuestas del uso del tiempo podemos ver cómo en esos años aquellos hogares que contaban con televisor restaban tiempo a actividades semejantes o similares como escuchar la radio, leer o conversar para dedicárselo al televisor. También cambiaban rutinas, como por ejemplo las cenas en familia e incluso las horas de sueño, ya que las personas o las familias le dedicaban más tiempo a los contenidos televisivos, a su programa preferido, se acostaban más tarde y por tanto dedicaban menos tiempo a esas actividades paralelas. Y una tercera cuestión que podría hablarnos de este efecto de desplazamiento es que realmente también Internet es el medio que más se echaría en falta si desapareciera. Bueno, un gráfico de este estudio Encuestas Generaciones Interactivas en Iberoamérica, en ese arco de países latinoamericanos, bueno, pues se ve cómo la mayoría de los jóvenes prefieren Internet a la televisión. Pasaría a la diapositiva número 12. Bueno, pues a pesar de todos estos datos, desde nuestro punto de vista y también cotejándolos con otros estudios, el interés por la televisión no está disminuyendo. Es decir, es verdad que hay una mayor introducción de Internet, es verdad que quizá se le resta algo de tiempo a otras actividades, pero el interés por los contenidos televisivos no disminuye. Lo que ocurre, como se ve aquí, aparece la figura del telenauta, esa vinculación entre televisión e internauta, o televidente e internauta, en el que, bueno, pues sería un nuevo sujeto receptor del ocio audiovisual que se situaría entre ese espectador tradicional de la televisión y el moderno, quizá ya no tan moderno, navegante de Internet. Es difícil establecer esa barrera entre uno y otro, pero en cualquier caso serían sujetos que aprovechan los recursos disponibles y que utilizan o complementan ambos medios. Pasaría a la diapositiva número 13. Y por tanto, desde nuestro punto de vista, más que de desplazamiento, podríamos hablar, si se nos permite el término, de una transformación por hibridización. Es decir, hablaríamos de un espectador híbrido que complementa ambos medios en un contexto de deslocalización del consumo de televisión. Es un consumo deslocalizado porque podemos ver la televisión en todas partes y en muchos aparatos, en un contexto también de desestructuración de los contenidos fragmentados, disponibles a conveniencia del receptor, y por último en un contexto de superposición de tareas, es decir, la posibilidad de aunar, de complementar a ambos medios y de simultanear el visionado de, por ejemplo, la televisión con otras tareas en la red. Bien, concluyendo, pasaría a la diapositiva número 14, una recapitulación de todo esto que les estaba comentando. Desde nuestro punto de vista, es verdad que hay una multiplicidad de opciones sobre la mesa, pero por el estudio que hemos hecho nosotros, las actividades son similares. En líneas generales encontramos ese uso muy parecido, es decir, lo que se busca es entretenimiento, lo que se busca es información, pero finalmente la actividad es prácticamente la misma. Es una actividad pasiva de situarse enfrente del contenido audiovisual y disfrutarlo de una forma cómoda, más que de interactuar. Sí es cierto que no es exactamente lo mismo, no estamos hablando de la misma actividad, porque evidentemente cada vez más el usuario, el receptor, tiene un papel activo en este control de la programación o de su consumo.
tiene el control del tiempo, tiene el control de los contenidos, pero desde nuestro punto de vista hay un camino muy largo todavía por recorrer para llegar a el prosumer, es decir, aquel consumidor y productor de contenidos, aquel receptor, no solo que espera que le den los contenidos, sino que es activo en este consumo de contenidos audiovisuales. Y quizá, bueno, pues redundando un poco lo que estaba diciendo, desde luego lo que sí que se ve o lo que sí que se observa es esa complementariedad en el uso, optimización de recursos, es decir, telenautas, personas o receptores del ocio audiovisual competentes en este uso y que optimizan los recursos disponibles. Por eso, y terminando con lo que empezábamos, con el título, nos gustaría dejar, o me gustaría dejar en este caso, ya que defiendo yo hoy esta ponencia, algunas reflexiones abiertas. No estaremos deslumbrados por las novedades, nos estamos dejando arrastrar por una corriente mayoritaria que subraya lo que cambia, pero no lo que se reproduce. Seguimos ante un espectador que continúa siendo básicamente pasivo, gregario y poco creativo. Bueno, muchas gracias.